punto que genera ruido o polémica. Yo creo que fue uno de los motivos, o si no fue el motivo principal del cual ahora nosotros nos encontramos conversando de este tema, que genera muchas dudas de cuáles son los roles del conserje, cuáles son sus responsabilidades, cómo esto afecta al mercado. Bueno, lo que le estaba conversando yo desde el inicio, que también lo vamos a abordar a medida que nosotros vayamos avanzando. Ahora, si nosotros nos detenemos a ver qué pasó hacia atrás, históricamente el régimen aplicado a los conserjes ha sido, pero muy pendular. ¿Qué significa? Que se ha movido bastante y que ha tenido cambios que no son menores. Entonces, Andrés Soto Jarpa, que es licenciado en Seguridad y Defensa, magíster en Criminología y tiene otros títulos más, en una crónica que él escribió hace un tiempo que hizo Regulación de los Conserjes, la nueva ley de seguridad privada, dice lo siguiente, que en el año 2014 la resolución 59 de Carabinero era obligatorio que los conserjes asumieran funciones de seguridad privada. Después, dependiendo varios análisis, queda en manos de la administración en el decreto 867 del año 2017 tomar la decisión si era o no o era necesario que el conserje hiciera o realizara actividades de seguridad privada, hasta arribar a la fecha de hoy, en donde se aprueba esta ley que ya está a punto de entrar en vigencia, que es la 21.659, que nos plantea como voluntario. Entonces, si lo vemos, y aquel que tenga más curiosidad o tenga dudas puede entrar a internet, googlear y averiguar sobre este tema, ha habido este vaivén, este péndulo, es decir, partimos como con algo obligatorio, después lo analizamos que ya depende de sí, y terminando ahora como un tema más bien voluntario. Ahora, esto es porque de alguna forma se puede ver o entender que a diferencia de las otras figuras como nocheros, rondines, porteros, guardias, vigilantes, etcétera, el conserje lleva a cabo otras acciones que no están ligadas a la seguridad privada propiamente tal. ¿Mm? Por lo tanto, podríamos decir que se está conversando de que la seguridad es una de las funciones que podría, y bien entre comillas, cumplir un conserje. Analicemos la ley, analicemos el contexto, apliquemos el acto de razón, pensemos. Cuando nosotros hablamos de esta figura que se desempeñan en el área de la seguridad privada, hacemos referencia a personas que se encargan, podríamos decir, al 100% en la seguridad privada. Eso es lo que hace un nochero, eso es lo que hace un rondín, a eso es lo que se dedica un portero, y para qué decir o hablar del guardia y del vigilante, de los cuales sus funciones están 100% orientadas a a la seguridad privada. Muy bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un conserje bajo la nueva ley? ¿Mm? Estos son acuerdos, como le decía, que no están estipulados por ley, pero sí consensuados, dejando fuera las funciones de seguridad privada. Recuerden, estamos aludiendo a un rol, a un cargo que no solamente realiza las tareas que nosotros vamos a hablar ahora, sino que actualmente se desempeña también en área de seguridad. Pero si nosotros tomáramos esas funciones de seguridad privada y las dejáramos a un lado, ¿con quién nos encontraríamos? La persona tendría que estarse haciendo cargo de la recepción de visitas y correspondencia, la supervisión general del edificio, gestión de llaves y acceso, control de proveedores y de servicios y atención básica a residentes. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estamos conversando hasta el momento? Es entonces que, es entonces que en general, a nivel mundial, ¿cuáles podríamos nosotros considerar que son sus funciones? Y esto me quise traerlo acá porque en el webinar anterior, que lo dictó el abogado, hubieron muchas preguntas realizadas. Bueno, entonces, en general, ¿cuáles son las funciones, responsabilidades, tareas que realiza un conserje? ¿Mm? Desde mi experiencia,
Yo me desempeño en el área de desarrollo organizacional, psicología laboral, dentro de ellos lo que es elaborar perfiles de cargo, ver funciones, tareas y responsabilidades. eh, Me he encontrado con varios puntos, ¿ya? Y parte de mi experiencia, así como experiencia de colega y de lo que se ha hablado a nivel mundial, porque esto es un consenso, de lo que se ha hablado a nivel mundial, nos encontramos con lo siguiente. Un conserje es entonces un profesional que es multifuncional, ¿m? Responsable tanto de la seguridad, mantenimiento básico, atención de público residente en un entorno o en un lugar determinado. ¿Asegurando qué cosa? El orden, resguardo y correcta operación de los espacios bajo su cuidado. Porque claramente tiene un espacio muy determinado, muy limitado, que es el que ve, es el que cuida. Y donde su rol integra competencias técnicas, es decir, tiene que tener conocimiento acabado tanto de aspectos legales como administrativos, de gestión, sociales, que pertenecen al trato principalmente, esta empatía, esta ética, esta moral que debe tener, adaptada 100% al contexto cultural y normativo de cada país. Recuerden que lo que nosotros vamos a ver ahora como funciones generales de conserje, las podríamos nosotros ver como un consenso, esto que se va rescatando en el hacer, de cuando uno trabaja, de cuando uno ve, y así también dentro de los marcos legales que hay en distintos países en los cuales se define, ¿no? Cuáles son las funciones, responsabilidades, tareas que debe presentar un conserje. Entonces ahora lo vamos a ver cada uno de ellos. Mm, Entonces, cada uno de ellos son los siguientes. Primero, control y supervisión de acceso. Primero los voy a nombrar rapidito, pero después los vamos a ir abordando cada uno de ellos. Dice, primero el control y supervisión de acceso. Segundo, mantenimiento básico y apoyo operativo. Tercero, atención y servicio al cliente o al residente. Cuatro, seguridad preventiva y resguardo de bienes. Cinco, gestión administrativa básica. Seis, funciones de enlace y coordinación. Y siete, ética confidencial y trato respetuoso. Eso es lo que nosotros podemos rescatar dentro de lo que nosotros podríamos ver como funciones, tareas o responsabilidades que a nivel mundial los conserjes llevan a cabo, dependiendo el contexto cultural y dependiendo las necesidades que se presentan. Porque siempre lo que nosotros estamos viendo está acotado y está estructurado y se ordena según ese marco de referencia, cultura o las necesidades del lugar donde se van a desempeñar. Por ejemplo, sea un condominio, sea edificios de oficina, ¿ok? O de departamento habitacional. Entonces, todo esto también va a variar según esas necesidades. Entonces, pero que ese control y supervisión de acceso. Yo creo que todo esto, todo lo que vamos a ver acá, nosotros lo hemos visto, lo hemos dado cuenta de alguna forma, que dice que tiene que ver con registrar y autorizar o restringir el ingreso de personas. Ojo, registrar, autorizar y restringir el ingreso de personas, custodiar llaves, mantener los protocolos de seguridad y evacuación, coordinar la atención de visita o residentes. Especialmente dice que esto predomina en edificios residenciales, empresas, hospitales, hoteles, por ejemplo, y centros educativos, a manera de ejemplo. Eso es lo que nosotros vemos. Yo creo que todos hemos ido de visita a algún lugar en donde nos hemos encontrado con el conserje, que es la persona que está en la primera línea. Ojo, esto es súper importante. Ocupemos acto reflexivo. El conserje está en la primera línea, ¿ya? ¿Sí o no? Es el que está entre los residentes y el que está entre las personas que van a ser. Por lo tanto, es el que tiene la autoridad, la autoridad de alguna forma de decir, ya, perfecto, quién entra y quién no entra. Por lo tanto, por eso dice que él tiene que encargarse tiene que ver y solucionar tanto, por ejemplo, los medios de cómo se entra como los sistemas de acceso en términos generales, no dejando de lado los protocolos de seguridad y evacuación que también tienen que ver con las normativas legales en relación a la prevención de riesgos. ¿Mm? Mantenimiento básico y apoyo operativo. Realizar tareas menores de mantención preventiva o correctiva. Algunos sí lo hacen,
ya porque está estipulado dentro de su rol, dentro de sus responsabilidades. Hay otros que no se hacen cargo de eso, porque hay empresas externas que, por ejemplo, los administradores de condominios tienen para poder llevar a cabo estas actividades, pero otros no. Hay otros que sí lo realizan, que son cambios, que son cositas menores, pero que tienen que ver con la mantención del lugar y que este funcione bien. Cambio de ampolletas, revisión de puertas, limpieza puntual, etcétera. ¿Mm? Detectar y reportar fallas técnicas, coordinar el ingreso de técnico o personal de servicio. Por ejemplo, estas son típicas características que usted la puede googlear y la puede buscar, que se dan en Estados Unidos, Europa y en algunos lugares de América Latina. Porque nosotros ya empezamos a ver que no es llegar y entrar al lugar, ¿ok? Es decir, no es que haya un paso libre, sino que debe haber alguien ahí que tenga conocimiento y que sepa bien quién va a pasar, cuáles son las condiciones por las cuales esta persona va a pasar. Vamos bien hasta ahí, entonces primero ya tenemos el control y supervisión de acceso, tenemos el mantenimiento básico y el apoyo operativo. Ahora también tenemos la atención y servicio al cliente o residente. ¿Debido a qué? Cuando yo me dirijo a un edificio, cuando yo me dirijo a un condominio, ya a visitar un amigo, ya una persona que conozco, un familiar, yo no conozco el lugar, no sé dónde estoy cuando voy por la primera vez. Y así todo puede ir más de 2 veces y tal vez no conocerlo de forma acabada. Por lo tanto, la persona que está ahí tiene que ser capaz de ofrecer orientación e información variada a los asistentes, y esa información va desde dónde se puede estacionar, hasta qué hora se puede estacionar, dónde puede o no puede circular, dependiendo de las características del lugar, ¿cierto? Que puede ser un edificio de oficina, un edificio multiuso, como ciertos edificios también de departamento, que hay zonas que son restringidas o no. Gestionar solicitudes y reclamos de manera cordial y eficaz. Y eso va de doble entrada, tanto por los habitantes, ¿cierto? O los residentes, como de las personas que van. Te vendrían siendo aquellos hablándolo entre muy chileno, que son los que entran, ¿cierto? Que son los que van a visitar, a ver a estas personas o a los residentes. Mantener una comunicación empática y profesional. Acá otra vez lo empezamos a encontrar con estos componentes que no son menores, ¿m? Que tienen que ver con el trato. El trato es súper importante. Esta sintonía, esta empatía, esta cordialidad que se espera em, para poder atender, ¿cierto? Y dar el servicio tanto al residente como a la persona que va. Acá yo lo puse como un datito, ya, por ejemplo, en hoteles y edificios corporativos que son como de gran escala y muy grandes, se tiene el nombrecito que está ahí abajo, que es concierge, no sé pronunciar muy bien ya el concepto, pero es muy parecido, con la diferencia que está a mucho, 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 mucho más grande escala. Entonces, tenemos control y supervisión de acceso, mantenimiento básico y apoyo, atención al servicio al cliente, al residente, y ya empezamos a darnos cuenta también que hay temas relacionados a la seguridad preventiva y resguardo de bienes. Y acá lo encontramos con vigilar los espacios comunes y detectar conducta o situaciones de riesgo. Si es la persona que está ahí en la primera línea, si es la persona que su función es estar de punto fijo, más allá si lo considero bueno o malo, más allá si yo le puedo decir, no, es que tal vez no tiene que ver con sus funciones. Recuerde que lo que estamos viendo son las funciones, tareas y responsabilidades a nivel general, es decir, de lo que se conversa a nivel mundial, con respecto a cuáles deberían hacer esto. Y hay mucho consenso, por eso acá dice, por acá dice, por ejemplo, algunos países donde esto ya está normado, de alguna manera. Bueno, acá en Chile está normado porque ya se da como se habla de él y se está normado como un tema voluntaria, pero también se habla de esto en España, México, y Canadá, a modo de ejemplo. Entonces, tenemos que vigilar espacios comunes, detectar conductas o situaciones de riesgo, registrar incidentes y reportar anomalías,
Porque lo primero que tiene que hacer, ¿cierto?, es dar aviso de lo que está pasando, si hay algo que no corresponde dentro de lo que es lo cotidiano, si está pasando algo que fue denunciado tanto por el residente o como las personas que van de visita al lugar. Apoyar a la seguridad privada en procedimientos de emergencia, es decir, tiene que facilitar, tiene que ayudar a que si ocurre algo, todo fluya rápido y de manera fluida. Ni siquiera llega a haber una emergencia en la cual se llama una ambulancia, ya tenga que llegar bombero o tenga que llevar carabinero. El conserje debe estar capacitado, debe estar entrenado, debe saber manejarse en estas situaciones de alta demanda de estrés, en donde la rapidez, la eficiencia y la agilidad son súper importantes para disminuir el tiempo y que las acciones de emergencia se puedan llevar así de rápido. ¿M? Cosa de poder salir del tema que se está presentando. Verificar el cumplimiento de las normas internas y el uso adecuado de instalaciones. ¿Tiene que ver? Bueno, sí, algunos dicen que sí, que tiene que verificar el cumplimiento de las normas internas que permiten la buena convivencia. ¿Ok? Si se dan cuenta, eh, a nivel de consenso mundial, a nivel de que, vuelvo a repetir, de lo que podemos entender cómo funcionan tareas, responsabilidades, cierto con comportamiento esperado, dentro de lo que es un consenso, nos encontramos mucho que se empiezan a cruzar, que hay una interacción, ¿m? Tanto tanto como el llevar a cabo funciones administrativas o de gestión propiamente tal como para la mantención efectiva del lugar, como de que tienen que ver con seguridad. No es que una esté separada de la otra, sino que estas van funcionando sino que estas van funcionando de manera armónica. Y nosotros tenemos que verlo así, ya tenemos que empezar a ver de que no es que nosotros digamos, no, ¿sabes qué? Es que esto queda fuera. Es que tarde o temprano, tarde o temprano, estas se empiezan a unir, ¿ya? Aunque nosotros digamos, no, ¿sabes qué? Esto no debe ser así, porque una cosa es lo que nosotros queramos y lo otro es lo que pasa en la realidad. Por eso los psicólogos ocupamos un término ocupamos una frase que dice que sea operativo en la realidad. A veces nosotros tenemos planes, tenemos ideas que suenan maravillosamente bien, pero cuando nosotros estas las queremos aplicar, no andan muy bien. Y vuelvo a repetir, esto es lo que pasa, esto es lo que se ve, a nivel mundial, de lo que se espera de. Entonces, tenemos seguridad preventiva y resguardo de bienes. Tenemos la gestión administrativa básica, que es lo que ya habíamos hablado de alguna manera. Gestionar correspondencia, apoyar la comunicación interna, externa, la mantención de los registros, etcétera. Funciones de enlace, coordinación, actuar como punto de contacto entre la administración, los usuarios y los servicios externos. Una vez me dijeron a mí que el consejo era como el jamón del sándwich. Estaba al medio, estaba al medio entre la exigencia y las demandas de los residentes, ¿cierto? O lo que habitan en un lugar determinado, versus de las personas que son las que llegan al lugar, que se pueden ver como visita, versus también las exigencias que tienen, por ejemplo, a la administración. Es decir, aquel que puso al conserje ahí para llevar a cabo esa labor. Por lo tanto, es una persona que igual está con alto nivel de demanda, con un alto nivel de exigencia. Por eso aquí dice que actúan ellos como punto de contacto entre la administración, los usuarios y los servicios externos. Y para más remate, tienen que facilitar la comunicación entre los distintos departamentos u organizaciones. Comunicación que nosotros ocupamos en el día a día. Es tan fácil el poder comunicar de manera efectiva, el poder darse a entender, es tan fácil. Bueno,
Como les contaba, yo también he trabajado en el área de desarrollo organizacional y uno de los talleres más demandados o actividades de capacitación por distintas empresas, dependían indistintamente del área donde ellas se desempeñan, tienen que ver con comunicación efectiva. Tienen que ver en cómo las personas transmiten la información y los responsables que se tienen que hacer de la transmisión efectiva de esa información. Muy bien, yo considero que eh, el hacer, como bueno, como se habla dentro del rubro, el curso de formación y así sucesivamente, tiene que ver también con la entrega de esas competencias, con competencias que no son menores. Yo no sé si alguno de ustedes vio el diario oficial, vio las materias que son concernientes a lo que deben aprender las personas que se desempeñen en el área de la seguridad privada, nocheros, rondines, bueno, nosotros ya los vimos, vigilantes, guardias, son competencias súper importantes y que están dentro de las materias que se imparten. Y una de ellas es el saber comunicarse el saber comunicarse de manera efectiva, el entender cómo la ley cómo la ley nos brinda este marco de referencia y el cómo nosotros debemos movernos bajo las diferentes exigencias que pueden haber. Bueno, este webinar no se trata sobre las materias o los ramos que están ahí, pero sí los que les puedo decir, lo invito para que le den un poquito de curiosidad con respecto a eso, que hay muchos temas condescendientes a que la persona pueda realizar de una manera más efectiva las funciones. ¿Estamos? Entonces, tenemos funciones de enlace y coordinación. Y como guinda de la torta, confidencialidad y trato respetuoso. Estimado, mantener la reserva sobre la información de residentes o visitantes. La invitación la vuelvo a dar. Vean cuáles son las materias, mm, ya que están relacionados, que son inherentes al desempeño de la seguridad privada. Hay un ramo que tiene que ver con saber manejar de manera discreta, saber resguardar la información, porque es privada y es delicada. Yo cuando he ido, vuelvo a repetir, me estoy poniendo yo mucho como ejemplo, porque yo lo he vivido, pero creo que también todos ustedes, que cuando nosotros hemos ido a un edificio, se nos piden los datos personales, o me equivoco. Y nosotros lo vemos como muy normal. Yo voy a un lugar, yo que a mí que me pidan mis datos, a mí muchas veces me han dicho, oiga, ¿puede dejar su nombre al lado de su root y poner la hora de llegada? Bueno, eso no es tan normal. Nosotros lo consideramos normal porque lo hacemos y lo hacemos en el día a día. Pero nosotros no pudimos llegar y decir, esto es normal. Es decir, es un acto delicado, de alto nivel de confianza y en donde nosotros confiamos en la preparación de la persona que está al otro lado registrando esos datos. Por lo tanto, eso también tiene que ser capacitado. También la persona que va a cumplir ese rol debe saber ¿de qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de ética? ¿De qué hablamos cuando hablamos de resguardar, de cuidar información que es personal, que es delicada? Ojo, y no solamente del visitante, sino que también de los residentes. Por otra parte, tratar a todas las personas con respeto, neutralidad y profesionalismo. Otra de los talleres que a mí me ha tocado realizar mucho en distintas organizaciones, sean privadas o sean estatales, tiene que ver con atención al cliente y manejo de conflictos. ¿Ok? Por- Porque muchas veces a mí me han dicho, mira, sabes que Israel, acá las personas como que, pucha, ¿cómo no van a darse cuenta que es necesario tener un buen trato si es un tema de respeto y un tema de convivencia social? ¿Ya? Y nos falta el que dice, bueno, yo soy así, el que le gusta bueno y al que no también. Me da lo mismo, yo vengo acá a hacer mi pega y la hago así. Ya, yo les tengo una noticia. Somos todos personas sociales. Es decir, nosotros tenemos una interdependencias con otras personas, ¿sí? Sea en el área personal, sea en el área laboral, en el área social. Es decir, nosotros vivimos en sociedad, nos manejamos en sociedad.
Y por lo tanto, tenemos que tener esta capacidad de poder abordar las relaciones con respeto ante otro. ¿M? Por lo tanto, ¿se vuelve necesario la capacitación? Piénselo. ¿Es necesario el entrenar esta competencia? Mm, Falta. ¿Las personas vienen con esto instaurado? Mm, no lo sé. Depende 100% de la casa y de lo que aprendió en el colegio. Mm, También puede ser. Yo también le daría una vuelta. No es malo ir incorporando nuevas competencias, no es malo ir incorporando, perdón, ir potenciando habilidades o capacidades que nosotros ya tenemos o talentos, porque eso nos permite desempeñarnos de mejor manera, tener mejores resultados. ¿Mm? Ser modelo de cortesía y responsabilidad. Y acá yo lo puse entre paréntesis por si alguien quiere averiguar más, si quiere conocer con respecto en Europa y Canadá, esto forma parte de códigos de ética del cargo y que es súper importante. Entonces vuelvo, es una conversación, ¿ya? Esto es una conversación que nace dentro de lo que es hablar, discutir, no, y discutir no como pelea, sino que de plantear las diferentes ideas, pensamientos, o pueden ser también ideas distintas, si es necesario o no es necesario de que un conserje, y no voy a hablar, ya solamente haga el curso de OCDE o no, sino que de que un conserje vaya incorporando estas habilidades, competencias, conocimientos, que son súper importantes para desempeñar de buena forma su cargo. Pero no solamente nos quedamos con eso, ya que lo hemos visto en términos generales, cuáles son estas: control, supervisión de acceso, mantenimiento básico, atención y servicio al cliente, seguridad preventiva, gestión administrativa, funciones de enlace y coordinación, ética, confidencialidad. Oye, no es poco, no es poco. Y sería fantástico que nosotros pudiéramos traer todo esto desde afuera, o que sea súper innato y que a todos nosotros nos nazca de manera natural. Pero está claro de que el entrenamiento y la capacitación ayuda a mejorar y a potenciar aquello que nosotros ya tenemos o que hemos aprendido. Ahora, queda ahí solamente, nada más que eso. Recuerda que también te dijimos que vamos a ver tema de rol, riesgos y desafíos. Mm, bien. Sao, ¿vemos noticias? ¿Leemos noticias? ¿Nos enteramos de alguna forma de lo que pasa en Chile? Y no solamente en Chile, sino que en diversos lugares del mundo. Es decir, nosotros estamos expuestos, y no voy a hablar del aumento de la violencia, de lo que ha ocurrido en el último tiempo, no voy a hablar de aumento, voy a hablar de que es algo que siempre ha estado presente y que han habido cambios súper importantes en relación a ello últimamente. ¿Ok? Siendo como resultado de que nosotros no estamos ojo, nosotros no estamos enterando más hoy día de cosas que no son muy buenas. El conserje es la columna vertebral, ¿ya? Es la columna vertebral del correcto funcionamiento tanto de condominios como de departamentos residenciales o oficinas, ¿no? Porque está ahí, es el encargado de velar de que las funciones con respecto a sus tareas sean cumplidas, perdón, que estas sean hechas con la mayor eficacia y eficiencia posible. Pero no podemos dejar fuera ni tapar el sol con un dedo de que están expuestos a riesgo físico, amenaza, intentos de ingreso no autorizado, accidente. Yo también me desempeño en el área de la prevención de riesgo para mutual de seguridad. Y de accidente no está nadie libre. ¿Ok? Muchas veces a mí me han dicho, no, es que un consejero tiene por aquí hacer ronda. Ya está bien. Yo vuelvo a repetir, eso es debatible y está dentro de las funciones o tareas que nosotros podemos determinar dependiendo del lugar donde se va a desempeñar, cultura del país, si nosotros ya los ponemos más generales, y necesidades que presente el cliente, porque al final tampoco tenemos que dejar fuera que un edificio de oficina, condominio,
es un cliente que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene expectativas de cómo van a ser y funcionar las cosas. Y no solamente con el correcto mantención del lugar, sino que también, ¿para qué? ¿Por qué no decirlo? Que tiene que ver con acciones de seguridad. Entonces, riesgos asociados y psicosociales que son como los menos nombrados y que tampoco nosotros le damos mucho énfasis, que no son menores y que son súper importantes. Ya, pero ¿hay intentos de ingreso no autorizados? Sí. Yo creo de que el que ejerce el rol de conserje más de alguna vez ha tenido un problema o una situación no menor con alguien que haya querido entrar. ¿No? Yo creo de que hay muchas anécdotas también con el despacho de paquete o mercadería, etcétera. ¿Mm? ¿Quién- quién conoce que no ha sido amenazado en algún momento? Ya, tal vez los más nuevitos, los que tienen menos experiencia, pero los viejos, los cracks, los que han estado ahí desempeñándose durante mucho tiempo, deben tener más de una amenaza, ¿cierto?, a su favor. Y dentro de las capacitaciones, ya que se nos plantean ahora, las cuales son opcionales, entre comillas, y yo lo diría muy entre comillas, porque como lo estábamos conversando, más allá de lo que diga la ley, estas son cosas que se van entrelazando, ya que una al final va enlazada con la otra. Es mejor tener una persona preparada ante estas amenazas que pueden pasar, ya, o estos intentos o hechos de agresión. Que si nosotros lo negamos, estaríamos tapando el sol con un dedo. Estaríamos negando la realidad y de las cosas que están ocurriendo en el día a día. Lo digo porque veo noticias y la cosa no está bien. El riesgo psicosocial, el otro, es que está bien subestimado, que tiene que ver con las altas demandas que también tiene el conserje. Resuelve conflictos, el mismo estrés del turno, por lo tanto se ve afectado también, muchas veces sufren de insomnio, andan más irritados de lo normal, estos ya son componentes que hay estudios psicológicos al respecto, y puede también ser un potenciador de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, una de las más comunes siendo la hipertensión. Por lo tanto, ¿hay riesgo físico? Sí. ¿Riesgos emocionales asociados? Sí. ¿Sociales asociados? Sí. ¿Ya? Y tenemos que saber abordarlo. Tenemos que también saber estar al tanto de ello y como se dice, y no esperar que pasen las cosas para tomar acciones. Tenemos la costumbre de ser reactivos en vez de ser previsores. Entonces, si hay riesgos como amenaza, intentos de ingreso, etcétera, etcétera, también lo voy a explicar entonces con ciertas cosas que no son menores. ¿Ya? Ya, tenemos la nueva ley, esta nueva ley que plantea un desafío, que es claramente el aumento de la responsabilidad técnica, que hay que tener cuidado que el aumento de la responsabilidad técnica, sin la debida capacitación psicológica o soporte legal, aumenta la sensación de indefensión, ¿ya? Porque uno puede decir, ya, perfecto, ¿para qué? Pero hoy nosotros, esa persona que está cumpliendo ese rol que es súper importante, que como dice el nombre de esta capacitación, que es más que un abridor de puerta, que es más que la persona que te saluda a la entrada, sino el que está ahí soportando un grado de tensión no menor. Eh, y el estar preparado ayuda, ¿ya? Eso ayuda. Y eso está comprobado, está ultra comprobado, que el estar más capacitado ayuda a manejarse mejor. No solamente en el sentido de llevar a cabo bien mi actividad, sino que el manejarme yo emocionalmente, yo manejarme mi nivel de estrés, yo estar preparado para manejar de mejor manera los conflictos o situaciones varias que se pueden presentar. Entonces, claramente que puede aumentar sensación de indefensión y claramente también puede aumentar esa sensación de presión laboral. ¿Mm?
¿Queda solamente, queda solamente con esto? No, porque por ejemplo, debo la famosa ley Karim. ¿Ya? Entonces ahí todos empiezan a preguntar, ya, pero ¿qué pasa con la persona cuando está trabajando? Oye, la ley Karim, que también a mí me tocaba hablar mucho de este tema en relación a prevención de riesgo, o sea, por las distintas OAL. OAL significa un organismo administrador de la ley. Es un tema que está muy en boga, que se trata diariamente, porque está ahí, po, porque está ahí, porque pasan cosas o pueden pasar cosas. Entonces, ojo, esta ley obliga a la prevención, investigación y sanción de la violencia en el trabajo. Y no solamente estamos hablando de la violencia que se puede incurrir de los residentes, ya que están ahí hacia el conserje, sino que lo que tiene que ver con el rol y la función de su trabajo, que también ser esta línea, esta primera línea, y que da la cara y que conversa con aquellos que van al lugar. ¿Ok? Que vaya, que podríamos entender si fuera otro plano como los usuarios, ¿ya? Pero, oye, claramente acá no son usuarios, pero lo podríamos hacer como un pequeño, muy chiquitito paralelismo. Es decir, yo soy el que va a ver a alguien y voy a hacer uso de qué cosa, de esta primera línea, que el conserje me va a registrar, que va a tomar mis datos, ¿cierto? El registro, disculpe la redundancia, bueno, etcétera, con todo ya lo que hemos conversado hasta el momento. Da para un taller en sí mismo, esto da para un webinar, porque son muchos los puntos, son muchas las aristas. Bueno, el administrador de condominio pueden acudir a su AL para que les puedan dar los talleres correspondientes a la ICARIN, que son súper importantes, donde se habla de lo que es el acoso sexual, acoso laboral, violencia, qué se entiende por violencia, qué no es violencia, los tipos que hay, etcétera, etcétera, que también es súper importante tener, pero esto al final se va entrecruzando, ¿ya? Entonces yo ya empiezo a preguntarme, oye, ¿será como llegar y tener a alguien sin preparación? La experiencia sirve mucho. Ojo, yo no estoy dejando de fuera la experiencia que puede tener una persona en en el desempeño de sus labores en el transcurso del tiempo. Todos nosotros vamos aprendiendo más o menos, ¿ya? Un poquito más o poquito menos, y vamos sabiendo cómo manejarnos en el desarrollo del trabajo. Eh, pero, pero nunca está de más el aprender, ¿m? Porque el aprender tiene tres focos: saber, saber hacer y querer hacer, que son como los tres pilares. Una que tiene que ver con conocimiento, la otra con la habilidad o la experiencia que yo para aplicar esos conocimientos, y la actitud que debo tener para poder llevar a cabo ese trabajo de buena manera. Eso es lo que nosotros lo llamamos una competencia laboral. Conocimiento, habilidad y actitudes que, trabajando en armonía, me permiten a mí tener un desempeño superior, ¿ok? Haciéndome más efectivo en el desempeño haciéndome mucho más efectivo en el desempeño de mis actividades. Entonces, vemos la experiencia, tomemos la experiencia, pero que la experiencia sea parte integral, que sea parte importante de aquello que podemos aprender para realizar de mejor forma eh, nuestro trabajo. Muy bien, ¿hemos hablado de qué? Hemos hablado de las posibles funciones que a nivel mundial están como consenso, ¿cierto? Tareas, responsabilidades que se deben llevar a cabo. Hemos hablado cómo esto se va cruzando, por ejemplo, con otras leyes, los riesgos, tanto físicos, que ya eso lo vemos, lo hemos visto, ha sido noticia en todas partes, así como también ciertos riesgos a nivel emocional, a nivel psicológico, que nosotros le llamamos, pues, bueno, riesgos psicosociales, de su globalidad, ¿cierto? Mm, Súper importante, súper importante. ¿Y qué es lo que estamos dejando fuera de esta conversación y lo que nosotros vamos a ver ahora? Expectativas de los residentes y los dueños de negocio. Si al final ellos son el cliente. O no sé, puedo estar equivocado, pero dentro de lo que yo he visto como psicólogo organizacional, como asesor en desarrollo de negocios también, nos fijamos mucho en lo que quiere el cliente, lo que necesita, en lo que desea. Y muchas veces los negocios ocupan
el argumento de que "Oh, es que todo depende del costo. Mientras el costo sea menor, las personas van a estar de acuerdo de sí. A ver, el costo es un tremendo elemento que siempre está ahí. O sea, no puedo decir que no sea importante. Es más, es parte de una buena gestión poder trabajar los costos sin perder la calidad y la excelencia tanto del producto como del servicio que estoy ofreciendo. Pero tampoco podemos dejar fuera las expectativas, los deseos, lo que esperan nuestros clientes. Y en este caso, por ejemplo, serían los residentes o dueños de edificios, negocios, etcétera. Entonces, en relación a la expectativa que nosotros hemos podido ver y que ustedes también pueden investigar, es que además hasta lo pueden conversar con residentes, nacen estas. Bueno, antes como de hablar con un poquito más en detalle de cada una de ellas, veamos lo siguiente. Muchas de las personas que viven en edificios o que viven en condominios, una de sus decisiones, una de las cosas que aportó a su decisión de compra, aparte ya, aparte de la comodidad, la plusvalía, lo bonito, lo útil, funcional que puede ser el lugar, tiene que ver con la seguridad. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Es decir, si yo estoy en un edificio de departamento, soy papá soltero, tengo un hijo, 9 años, si yo sé que es mi responsabilidad el cuidado de él, eso lo tengo súper claro. Pero estoy hablando de lo que yo deseo como cliente, ¿ok? De lo que yo espero como cliente. Y yo espero que ese lugar que yo habito sea seguro. Que la persona que va a estar ahí cumpla con las condiciones ya de poder enfrentar contingencias o que pueda enfrentar, o que vuelvo a repetir, disculpe la redundancia, situaciones de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en relación, por ejemplo, a lo funcional de servicio? Seguridad, expectativa, seguridad activa, yo lo que le decía, que el conseja no sea solamente un observador pasivo, sino que realmente cuando tenga que intervenir lo pueda hacer, pero lo pueda hacer bien, pensando tanto en su seguridad también, que siempre, siempre hay que pensar en la propia seguridad, actuando con protocolos, bajo normativas como corresponde, y llevando a cabo las acciones que son pertinentes. Ojo, estoy hablando de expectativas, es lo que se espera. Y para un dueño de negocio, para alguien que tiene oficina en un edificio, finalmente lo que espera desde ahí es un control de acceso riguroso, sé que no llegue y pueda entrar cualquier persona. Yo tengo bienes, tengo valores. Y no nos olvidemos que la definición de seguridad privada nos dice claramente, ¿m? Nos dice que son medidas de carácter preventivo, coayudante y complementarias destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos. Por lo tanto, si yo tengo una oficina y en esa oficina yo considero de que hay valores importantes para mí, voy a querer que el control de acceso sea riguroso, de que exista un buen manejo de. Me estoy poniendo en el papel ahora del cliente, estimado, me estoy poniendo en el papel de cuáles son las expectativas. La expectativa, ojo, aclaración psicológica, las expectativas no necesariamente son realistas, las expectativas no necesariamente son objetivas, por eso estamos hablando de expectativa, aquello que yo deseo, que pienso, que a mí me mueve, que yo creo que puede ser así, pero nosotros no las podemos dejar de lado porque son puntos importantes, ahora me estoy poniendo en la parte de desarrollo de negocio, que son puntos importantes para poder generar un buen negocio. Nosotros podemos dejar fuera la opinión de un cliente, ¿ok? ¿Mm? Emocional y social, la carga invisible. Disponibilidad constante, que esté siempre ahí, dispuesto a ayudar. Oye, un conserje que está ahí y que tiene buena disposición, chuta chuta que es bueno. ¿Ok? Que por ejemplo que sea, y no tiene que ver esto con que esté cumpliendo roles que no le corresponden, ya porque la persona lo puede hacer solo, no, pero el estar dispuesto a ayudar, el ser servicial, el dar una mano, no es menor. Y créeme que yo también lo he conversado con muchos amigos, con otros consultores, con personas que ocupan diferentes tipos de cargo en empresas, sea de gerente o sea CEO. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Es súper bueno tener una persona que esté ahí, que te pueda dar la mano, que te pueda ayudar, que te pueda apoyar.
¿Qué es lo que espera el dueño de un negocio? Imágenes de profesionalismo. Por otro lado, ¿qué se espera? Empatía. ¿Por qué? Porque al final son un pararrayo. Son un pararrayo de conflictos que se dan al interior tanto de la comunidad como se pueden dar con las personas que van a ver. Y por otra parte, que actúe de manera rápida, silenciosa, que no arme, que disculpe el vocabulario, que no arme mucho boche, porque eso también puede afectar el desarrollo de mi negocio, que exista discreción sobre la vida personal. Y para un negocio, máxima discreción sobre la actividad, el movimiento de las personas, de los bienes que yo tengo. Cumplimiento, y desde lo legal y técnico, claramente cumplimiento de protocolo y cero tolerancia a la violencia. Es decir, que el ambiente laboral sea seguro, que sea ético y que por el lado de los negocios esperan que la administración garantice que el conserje y todo el personal de esta sociedad no sea fuente de conflicto y conflicto y conflicto de acoso. Y bien, y llegando ya como a la parte final de mi exposición, en donde hemos ido avanzando desde lo que es la ley, desde lo que sería el conserje si no lleva a cabo funciones de seguridad privada, avanzando por aquellas funciones, tareas, responsabilidades, comportamientos que debe tener a nivel que se consideran bajo un consenso a nivel mundial, etcétera, etcétera. Hemos abordado, así como se va entrelazando con otras leyes. Ahora terminamos con las ventajas competitivas, ¿no? Y las ventajas competitivas es la que yo logro tener si estoy más preparado sobre otra persona que no está bien preparada. Nosotros hemos ido a entrevistas laborales. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con entrevistas, tanto con las personas que saben con respecto a lo que yo voy a llevar a cabo, como con psicólogos? Yo lo he visto muchas veces. Es decir, yo he realizado una cantidad de selección de personal increíble y para todo tipo de cargos. Gerente, subgerente, jefatura y de diferentes empresas o rubros. Banca, comunicación, retail, bueno, y también en el área que nosotros estamos conversando hoy en día. Y ya recuerde, estamos ya como en la otra parte, ¿ya? Estoy en la otra parte, no es la parte de lo que yo creo, de lo que pienso, del ajuste de la norma, la ley, sino de lo que puede ocurrir en el día a día, esta expectativa de nuestros clientes, de lo que esperan, de lo que desean. En fin, y ahora vamos hacia al otro lado, ¿cierto? A la otra cara de la moneda, las ventajas competitivas. Como bien dice acá el cuadrito rojo, dice, la ventaja no es solo saber más, sino mitigar el riesgo y asegurar la tranquilidad de los residentes y dueños. La preparación en seguridad privada y bienestar transforma al conserje claramente en un gestor de riesgo 360. Mm. Algunos me dicen, no, es que lo que pasa es que si yo tengo un conserje y no hace el curso, no está preparado, no es necesario, la verdad, porque a mí la ley me lo deja como optativo, como voluntario. Sí, está bien, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo eso trae, no quiero hablar de consecuencias, sino que toda acción produce una reacción. Y que las personas que van a estar más preparadas, que van a estar más capacitadas, que van a saber manejo van a tener simplemente mayores posibilidades de, si esto es como sumar 2 más 2 nos da 4. No es que yo sea el que conoce todo esto ya a cabalidad, es decir, como que lo supiera todo, sino que mi experiencia de lo que es selección de personal, desarrollo de negocio, asesoría para el negocio, em, es importante, especialmente para las empresas de administración de condominio, que ellos tienen que salir a buscar clientes y quieren que su negocio aumente. Esto también tiene que ver con la persona que va a trabajar. Si está más preparado, tiene más posibilidades de encontrar trabajo y tienen mayores probabilidades de tener mejores ingresos. Mm, No todo se radica en el costo, ¿ok? Porque si no, no habría marcas.
No habría marcas, habría una sola nomás de agua, disculpen, habría solamente habría solamente una empresa de comunicaciones, habría solamente un banco, porque a mí lo que me importa es el costo y si el costo significa sentarme en una mesa, en una silla de palo, porque tengo menos costo que tal vez una silla más cómoda, lo voy a asumir. No, señor, nosotros no podemos dejar de lado estas dos cosas también que son súper importantes, las expectativas, los deseos, las necesidades que tienen nuestros clientes, que son los consideramos nosotros los residentes, ¿cierto? O los que habitan, o los que hacen, o los que hacen dominio o parte de los lugares habitacionales o de las oficinas, sino que también en cómo esto se puede transformar en una ventaja competitiva, el tener mejor preparación, ¿cierto? Para poder brindar un mejor servicio. Conclusión, de todo lo que hemos conversado hoy en día. No hemos paseado tanto por temas legales como de lo humano, lo ético, de lo que se espera, de lo que debería y de lo que podría hacer. Ha sido un webinar y una exposición que de alguna manera yo lo que he buscado es pasearme ampliamente entre los distintos puntos, entre las distintas aristas que marcan este debate, este ruido, esta conversación, ya que se tiene y que se va a seguir teniendo. Pero está claro de que el conserje es esencial proteger su bienestar psicológico, es muy importante proteger su bienestar laboral. ¿M? No es solamente un acto de humanidad, es una obligación legal, por una parte, por ejemplo, dentro del tema de la ley Karim. Y la mejor estrategia para garantir la seguridad efectiva de todo un condominio. Un conserje agotado también, y no tenemos que dejarlo de lado, es un riesgo. Estimados, voy a cerrar acá. Aló, aló, no sé si alguien me escucha. Sí, te Se escucho, escucha, se Israel. escucha. Sí, se Bien, escucha. bueno, Gracias. disculpen. Entonces ahora cerrando, como conclusión, esto hay que abordarlo desde diferentes miradas. Como hoy en día se habla multiverse o multiverso, es decir, diferentes miradas con respecto a una misma situación. Tenemos que estar abiertos a las posibilidades, tenemos que estar abiertos a conversar, tenemos que estar abiertos a analizar y entender riesgos, posibilidades en los cuales están expuestos los conserjes y las demandas o expectativas que tienen nuestros clientes, ¿cierto? Que son los residentes, sino los que habitan oficinas, y también para los que esto es un negocio, porque tampoco podemos tapar el sol con el dedo de que esto es un negocio, tanto para los administradores de condominio como para aquel que trabaja. Si yo estoy trabajando, estoy esperando una remuneración. Si yo estoy brindando mi servicio por amor al arte, sino que yo voy a trabajar y espero también un equilibrio. Entonces la invitación está a eso, a no perder el equilibrio, a tener una mirada amplia, razonar, cuestionar, pensar, darle una vuelta y decir, bueno, cuál puede ser un buen camino a seguir? Bueno, estimados, les doy las gracias. Espero de verdad que esto poquito que abordamos hoy día haya sido interesante para usted y que lo más importante le ayude a tener una mirada distinta y a potenciar lo que usted sabe y a animarlo a aprender más con respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Israel. Hasta luego. Israel, muchas gracias. Te quiero leer algunas preguntas que nos han ido apareciendo en el chat a modo de resumen. Tengo una. Pero si el conserje ejerce, pero si, estamos entendiendo que se habla del conserje, pero si ejerce labores de fiscalización, ¿cómo va a ser voluntario? Esto es súper interesante porque me quiero salir un poco de la ley y me quiero ir a lo que es la cultura chilena. ¿Ok? Yo creo de que muchas veces, que ya es parte de nosotros del día a día, entender que muchas veces lo que es voluntario termina siendo obligatorio. ¿Y debido a qué? Ojo, ¿debido a qué? Y quiero ser muy responsable con lo que les voy a decir. Una cosa es lo que escribimos y otra cosa es que esto sea operativo en la realidad.
A veces nosotros hacemos unas tablas Excel geniales, los que trabajan con números, o a veces hacemos proyecciones de negocios fabulosas, pero muchas veces eso no se ve en la realidad. Entonces está claro de que nosotros nos vamos a encontrar con la aplicación de esta ley con cosas que van a hacer ruido, que van a molestar y que simplemente no va a haber coherencia o armonía. Es así de sencillo. ¿Nos vamos a topar con sorpresas? Muchas. Exacto. Bueno, acá dice, el conserje, desde que ejerce controles o restringe actos, ¿no se consideraría como un guardia? Mm, Lo que pasa es que hay actividades de seguridad privada, como nosotros lo vimos, ¿ya? Y esas actividades de seguridad privada son como transversales para todos los roles. Uno de ellos, y bueno, y de ahí se van afinando si por ejemplo son funciones del vigilante o son de guardia, etcétera. Pero nosotros tenemos que abordarla como funciones aplicadas a la seguridad privada, las cuales van a ser divididas o dependiendo del rol que se ejerza. Pero si nosotros nos vamos a la ley, y los vamos, por ejemplo, ciertos Romina que nosotros lo estuvimos viendo en el diario oficial, que son las capacitaciones que en relación ¿cierto? A estos cursos que nosotros le hicimos en el día a día, están asociados también a conserje, nochero, rondines y demás asociados a. Así que sí estaría dentro de. Es una función de seguridad. ¿Cuál es el impacto de la ley tanto para conserjes como para el condominio y los residentes? Acá hablemos, Hemos, hay que abordarlo como un aspecto más social. sí, es que es totalmente social, es lo que estábamos conversando. ¿Y qué hacemos con las expectativas de los residentes? Lo acabamos de hablar. ¿Qué es lo que espero yo? ¿Qué espero yo que es el que habita ese lugar? ¿Qué espero yo de esa persona? Espero seguridad, tranquilidad, que se va a abordar los temas como corresponden, que no ande divulgando mi vida privada, que los datos que le voy a dar, ¿cierto? Cuando voy a ver a alguien no terminan en cualquier lado. ¿Sí o no? Entonces, hay un impacto y el impacto está en lo que nosotros deseamos y queremos. Pregunta, ¿quiénes de acá? Y analícelo. ¿Viven en un edificio de departamento o viven en un condominio? Yo le hago la siguiente pregunta, disculpe la redundancia. ¿No fue parte de su decisión de compra el que exista seguridad para usted y su familia? Que usted diga, oye, ¿sabes qué? Acá no es lo mismo como estar en una casa donde esto no pasa, donde estoy abierto a otra. Entonces el impacto social es súper grande y si eso nosotros le asumamos, por eso yo le decía adelante, no quiero hablar porque sonaría tal vez como medio político, del aumento de la violencia, de lo que está pasando, sino que de algo más humano. Veamos noticias. ¿Quién ve noticias? ¿Quién sabe lo que está pasando con los consejos? Es decir, es terrible, si personas golpeadas, agredidas, pasan malos tratos, etcétera. Entonces, desde lo humano, el impacto social es súper grande. Y yo creo que de repente se quiere tapar el sol con un dedo. Es cosa de ver. Es decir, como se dice en la Biblia, el que tenga ojos, que vea, que tenga oído, que escuche lo que está pasando allá afuera. Ajá. También nos preguntan, me gustaría saber, con esta nueva ley que se va a implementar, los guardias de seguridad, ¿van a poder portar armas? No, los guardias de seguridad no. Ya, Exacto. los vigilantes privados sí, y eso está súper estipulado y subrayado en la nueva ley. Y no solamente ahora, sino que nosotros lo vemos, por ejemplo, en el decreto 867 del 2017, ya también estaba claro, o la resolución 59 de Carabineros del 2014, que son los vigilantes los que pueden portar armas, que tienen otras funciones de seguridad. Exacto. Acá bueno, agregar un poco lo que menciona Israel, es que efectivamente la ley distingue vigilantes privados, que pueden estar en ciertas entidades, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines y de similar carácter, donde entra la figura del conserje en el caso de los que quieran capacitar. Los vigilantes son los únicos que efectivamente están autorizados a portar armas. Los guardias de seguridad pueden portar otros elementos defensivos, los cuales deben estar ingresados en la directiva de funcionamiento. Y en el caso de los porteros nocheros rondines o conserjes o de similares carácter, si quieren utilizar elementos defensivos, sí tienen que cumplir con
tienen que ingresar a esta ley de seguridad privada, tienen que sí capacitarse, estar regulados por ese 10 y solicitar la autorización para poder portar ciertos elementos defensivos. Ya no les van a permitir usar armas, pero sí quizás algunos elementos, los cuales van a ir estipulados en una directiva de funcionamiento. Nos dicen, por favor, ¿dónde se puede ver la información de ley Carín aplicada a conserjes y condominios? A Nosotros, ver, eso es interesante. ujú, Yo hago capacitaciones de ley Cari por la mutual, bueno, por alguna UAL, y la ley habla en términos generales, es decir, la ley se entiende como algo general que abarca a todos los chilenos, es decir, no incluye la función. No dice ya esto es para estas funciones, para estos roles, conserje, nochero, médico, profesor, conductor de vehículo, no, es decir, la ley es pareja, y eso es lo que se busca. Por lo tanto, cuando tú ves la ley, lo que se habla es en términos generales de qué se entiende por acoso laboral, acoso sexual, qué se entiende por violencia, conflicto, pelea, cómo esto afecta a las personas y cuáles son las formas de poder abordar esto, es decir, cómo se realiza, cómo se toma el tema, cómo se realizan las denuncias, etcétera. Ya yo tengo entendido que aparte de la UAL también hay, es cierto, hay organismos o se puede hacer este tipo de capacitaciones como más específicas, pero la ley es altamente transversal, si no alude como a cargo específico. exacto. Ahora, a nosotros como TEC nos interesa mucho saber también cuáles son los aspectos en los que ustedes van necesitando apoyo para sus funciones o en qué les podemos capacitar. Así que no sería malo que abordemos quizás un webinar de la ley Karim, pero aplicando más que aplicar a la labor del conserje, sino que en los casos que se ve expuesto el conserje. Así Exactamente, que ahí los en los casos que podríamos son poner expuestos. informados. Ya, Esa es la vuelta, Romy, tú súper bien. ¿quién le paga la capacitación a los conserjes y qué pasa si ellos no cumplen con los requisitos para realizar el curso OS10? Bueno, Bueno, yo creo acá que hay, acá, Romina, dale, Romina, porque tú conoces súper sí, bien. yo acá lo que puedo aportar a esta pregunta es que, bueno, la ley de seguridad privada está súper regulada. Por lo tanto, si yo tengo una persona que está realizando labores de conserje y quiero capacitarlo y que entre a este sistema de OS10, tiene que lamentablemente cumplir los requisitos y ahí no hay mucho que hacer. Ya, respecto a quién paga la capacitación, la ley también indica de que en este caso los empleadores debieran pagar las capacitaciones de los agentes de seguridad. Y no Ya, solamente eso, me gustaría hacer ahí un hincapié, a mí como psicólogo, como responsabilidad y ética y moral que me compete, discúlpame Romina, si un sí, solo minuto, que es también velar por la seguridad emocional y física. Ojo, si la persona no se inscribe al régimen de OS10, no se le tiene por qué pagar seguro de vida. Creo que ese es un tema que va a generar harto debate. Es decir, no sé qué persona estaría dispuesta a realizar una función con esas cualidades de riesgo, de alta demanda, que son súper delicadas, quedando desamparado por ese tema. Porque acuérdense que es voluntario la inscribirse al régimen. Si tú te escribes al régimen, entran en funciones esas características que estipula la ley. Pero si no, ¿qué pasa? exacto. Bueno, acá dice qué pasa si no cumple los requisitos, se le despide, los porteros. Bueno, nosotros no podemos decir que despidan a una persona, pero en el caso de que ustedes efectivamente necesiten tener un nivel de seguridad alto en su comunidad, quizás este conserje va de 80 años, puede cumplir efectivamente labores internas de un conserje y ya para aportar seguridad a mi edificio, a mi comunidad, tengo que contratar a alguien que efectivamente cumpla estos requisitos. Para eso Ahí no está hay la mucho ley, que po. hacer porque la ley Es es la ley, la clara, ley. ahí Y lo nada, enmarca. exacto. Ya, si no tiene curso ese día, no le cubre seguro, no. En el caso de los conserjes, no. A ver, yo acá quiero hacer hincapié en por qué llegamos a que los conserjes pasaran a ser voluntarios según este artículo. Cuando se debatió este artículo en la ley, se indicó de que el conserje cumple funciones no ligadas Varias. a la seguridad, ¿ya? Entonces aquí es donde viene esta confusión o viene también este debate donde por qué el conserje no va a ser, o sea, por qué él no es obligatorio si él sí cumple control de acceso, si él sí tiene una función de seguridad. Acá lo que se abordó es que el conserje cumple otras funciones en el edificio, que es atención al copropietario, que es
sacar la basura, que labores, funciones muy internas. Y por eso dijeron, él no necesita curso. Cuando en la realidad nosotros hoy sabemos de que efectivamente él sí es una línea de seguridad, es la primera barrera, pero así lo dejaron en ese debate en el Congreso cuando se discutió este artículo. ¿Ya? Nos Claro, están porque en este preguntando, caso es multifuncional, pues, sí, ese es el tema. Como lo conversaba con un principio, el nochero, rondín, portero, ellos sí ejercen 100% funciones de seguridad, pero un exacto. conserje es polifuncional, pues. Entonces, por eso ahí se armó la confusión. Ya, pero la verdad es que tenemos bastantes preguntas, nos están diciendo que efectivamente hay bastantes, que si podemos crear un documento con preguntas frecuentes, sí lo vamos a hacer. Queremos responder todas las preguntas desde la semana pasada, del webinar pasado a este, más los futuros que vayamos teniendo, todas van a ser abordadas y van a ser compartidas. Ya por eso es importante que no, a quienes nos hayan dejado su mail para poder compartir esta información. Hay bastantes, también nos están preguntando si es que esta información va a ser compartida, este webinar sí se está grabando, va a ser compartido por el canal de YouTube de la OTEC y también se les va a compartir a los mails de quienes hayan dejado por el chat o a través del formulario el enlace directo a este webinar. Ya, bueno, acá me colocan que el anterior no fue compartido, no llegó la información, Vanessa. Sí está compartido, voy a pedir que revisen su mail, pero sí está compartido en el canal de YouTube y vamos a pedir que vuelvan a enviar el enlace a este canal. Ya, efectivamente, hay bastantes preguntas. El administrador es jefe de los conserjes, eventualmente debe desarrollar funciones de seguridad, es lo que Mm, justamente hablamos. Breve debe poder poseer credencial. Acá, bueno, todo va a ir súper relativo a si nos sometemos a este régimen de la ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada sigue efectivamente con las capacitaciones para guardia de seguridad, bueno, para vigilantes, que son personas que manejan armas y que están en entidades de riesgo muy alto. El guardia de seguridad que puede estar en una empresa, en un edificio, también puede estar un guardia de seguridad. Y esta nueva figura que es el portero, nochero, rondín, conserjes y de similar carácter. ¿Ya? Que este es un curso nuevo que cambia su malla. La verdad es que recién ayer sacaron un programa con las nuevas mallas y con los nuevos contenidos. Se profesionaliza aún más la seguridad entendiendo el nivel de riesgo que tenemos hoy. ¿Ya? Entonces, esto se va a profesionalizar mucho más, pero es un programa que la Subsecretaría de Prevención y el Delito recién lo sacó ayer. Ya nosotros vamos igual a compartir esta información. El curso que estaba antes de conserje de 32 horas, efectivamente ese curso ya no existe con esas materias, como estaba aplicado no existe. Y ahora salió uno nuevo, que es el que van a tomar los conserjes en el caso de que se vayan a someter a este régimen. Y bueno, por eso es súper importante el webinar que compartió hoy Israel, porque aquí está mucho la decisión de ustedes, desde un punto social, desde lo que realmente cumple mi conserje, desde que si yo quiero buscar seguridad en mi edificio, entendiendo la violencia y a todo lo que ellos se ven expuestos, es cosa de ver las noticias, que es lo que indicó Israel ahora. Ya vamos a compartir todo esto. Yo sé que hay muchos temas todavía que desean abordar. Yo les quiero compartir que vamos a estar en una expo condominios. Les estoy compartiendo, están viendo. La próxima semana, el día 18 y 19, hay una expo condominios donde les estoy compartiendo acá para quienes quieran asistir y que aún no hayan adquirido su entrada. Como TEC, tenemos un descuento gratuito para poder obtener una entrada a este congreso, ya que es Etsy Expo 100. En el chat les voy a colocar el link y les voy a colocar también el cupón. Esto también se los vamos a compartir por mail. Acá también vamos a dar una charla. Hay un sector de networking donde el día 18 de noviembre a las 3:30 vamos a estar en una charla con Emilio Azad, porque sabemos que quedaron muchas dudas respecto desde el tema legal, desde el punto legal, y Israel también nos va a estar acompañando en la Expo Condominio. ¿Ya? Así que entran a la página con el código Etsy Expo 100, canjean su entrada gratuita y ese día a las 3:30, el 18 de noviembre, vamos a estar abordando de manera presencial más temas legales con Emilio. Va a estar también Israel, repito, acompañándonos y van a poder ahí ustedes aclarar muchas de las preguntas que han quedado pendientes. Ya repito que las charlas van a estar en YouTube, les vamos a compartir el link. Después, bueno,
Dice, gracias por el tiempo, muchas gracias a ustedes también por haber participado, gracias por la información. Nuestra intención como TEC es poder dejarles claridad en muchos aspectos, no solamente en lo legal, sino que también cosas que los ayuden a profesionalizar a ustedes y a mantener una vida en comunidad segura, pero también cumplida. Nos siguen llegando preguntas. Si yo tengo puros conserjes que controlan la entrada, la ley me obliga a que tengan el curso de C10 de mis conserjes. Bueno, ahí invitamos un poco a ver los webinars. Efectivamente va a depender de mí, si es que yo efectivamente lo tengo como conserje y estoy en un edificio habitacional, va a depender. La ley es clara en el sentido de que es voluntaria, ya, incluso Mm, si cumplen labores de seguridad. En eso nosotros no podemos discutir porque es lo que la ley dice, ya, pero aquí es exactamente. donde ustedes tienen que optar. ¿Qué quiero yo? Quiero un conserje que de verdad no sepa controlar acceso y que quizás la seguridad de mi edificio baje y me vea expuesto a niveles de riesgo. O quiero profesionalizar a mi conserje para que de verdad, porque yo sé, y yo creo que ustedes como administradores y los propietarios saben de que el conserje es una barrera, es la primera barrera de seguridad. Entonces, necesito una persona yo profesional que esté capacitada, que sepa identificar riesgos. Ahí es donde veo yo si es que Mm, la capacitación es importante o no. Que en el caso de nosotros que llevamos mucho tiempo haciéndola, les voy a decir que sí. Hay mucha diferencia entre claro, un conserje que se capacita y uno que no. que no sé. En términos generales, como para resumir, yo creo que muchas de las preguntas que se han hecho, si se ascribe al régimen de seguridad, se debe regir por la ley. Es así de sencillo. Si yo me meto y me rijo por el régimen de seguridad, lo que plantea la ley 21.659, todo lo que tiene que ver con registro, directiva, etcétera, yo lo debo cumplir, porque así lo dice la ley. Ahora, si no lo quiero hacer, quedo fuera de eso. Pero ojo, así como lo dice Romina, no dejen de lado lo que desean, lo que esperan o la expectativa de los residentes, ¿ok? Porque muchas veces se quedan pegados lo que yo quiero, lo que yo espero, pero al final estamos hablando de personas. Es decir, estamos hablando de personas que las cuales el conserje realiza una función no menor. Así que dentro de todo el análisis que puedan realizarse, al final sí, si no, tomen el peso también. Dice, ¿qué espera mi cliente? ¿Qué quieren ellos de todo esto? Es decir, ellos realmente van a estar tranquilos no teniendo una persona capacitada. Ellos realmente van a seguir conmigo si yo les pongo a alguien que no está capacitado. Creo que estas son preguntas súper importantes a tener en consideración. Eso, Romina. Exacto. Bueno, Israel, muchas gracias Gracias a ustedes por por tu la invitación. exposición de hoy. O sea, Disculpe lo poquito. no, no, que fue súper buena porque abordamos temas súper importantes. Vamos a compartir la grabación, vamos a crear un documento con todas las preguntas que quedaron pendientes por responder. Nosotros como OTEC tenemos muchos cursos disponibles a todos quienes están acá y que llenaron el formulario. La semana pasada les indiqué, les va a llegar algún descuento. Tenemos curso de piscina, que es un tema súper importante. Viene la temporada de piscina. Tenemos también descuentos especiales para ustedes, así que se los vamos a hacer llegar. Y los esperamos el 18 de Dice, noviembre en la Expo Condominio para que sigamos hablando de este tema. Va a ser una charla presencial, también nos va a acompañar Israel, nos va a acompañar Emilio Sad, quien va a dictar la charla, que él es abogado, que nos acompañó la semana pasada. ¿Ya? Y cualquier cosa que ustedes necesiten, que en cual se quieran capacitar, en cual quieran tener orientación, en cual necesiten efectivamente que creemos un webinar, nosotros vamos a estar súper disponibles, así que les vamos a hacer llegar alguna encuesta de qué temas son los que les interesa abordar. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias, Israel, nuevamente, gracias a y nos ustedes. vemos el 18. Está muy bien. Chao, chao.